Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con las noticias de datafx.com, aquí dentro de Recap de Blue Radio. Esta noche con las cifras del día hablaremos sobre el Fondo Monetario Internacional y la línea de crédito flexible, las intenciones de Nubank de llegar ahora no solo con sus acciones, con sus títulos, sino con sus operaciones al mercado estadounidense. Hablaremos también del sector hidrocarburos, en fin, muchas noticias que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Empezamos como siempre con las cifras más destacadas de esta jornada. 30 de septiembre, indicadores que nos cuenta Dari Belandia. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio 2.889.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent bajó a $67,02 y el estadounidense WTI también bajó y se ubicó en $62,37 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana subió a 3.923 pesos con 55 centavos y el Bitcoin subió 0,01% y se ubicó en $114.209. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos este resumen de noticias económicas hablando sobre la decisión del ministro de Hacienda de suspender, de cancelar su visa, por llamarlo de alguna forma, la visa americana. Y bueno, los compromisos que tiene Colombia como nación con entidades multilaterales. El gobierno, ante esta decisión del ministro de Hacienda, está evaluando en este momento definir o determinar quiénes serán los delegados que asistirán a las próximas reuniones del Fondo Monetario Internacional, donde debía estar el ministro de Hacienda, reuniones que se desarrollarán en Estados Unidos. Escuchemos lo que dice el jefe de la cartera económica. Bueno, en relación con las preguntas sobre la reunión del Fondo Monetario Internacional el 13 de octubre, vamos a evaluar quién participa de parte del gobierno y de el ministerio en esta reunión. Tener delegados allá no es un problema mayor. Dice el ministro que no es un problema mayor, aunque pues la cara del santo hace el milagro, como dicen por ahí. Son reuniones en las que debería estar el jefe de la cartera económica, el que maneja las finanzas públicas de nuestro país. Y bueno, el doctor Ávila renunció en solidaridad con el presidente Gustavo Petro a la visa estadounidense. En más noticias, Nubank anunció que busca una licencia para operar como banco en Estados Unidos. Dari. Nubank, el banco digital con más de 123 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, anunció que solicitó a las autoridades de Estados Unidos una licencia bancaria nacional. Con este paso busca expandirse más allá de América Latina y ofrecer en ese país productos como cuentas, tarjetas de crédito, préstamos y servicios de activos digitales. La compañía, que en 2025 reportó ingresos récord, mantiene operaciones reguladas en varios mercados. Aseguró que la medida refleja su intención de crecer de forma global, manteniendo un enfoque centrado en el cliente. En más noticias, creció la actividad de los taladros activos en Colombia, de esos taladros que son utilizados por la industria de los hidrocarburos. El crecimiento se presentó en agosto de este año. Natalie. Campetrol reportó que en agosto hubo 112 taladros en operación, 31 en perforación y 81 en reacondicionamiento. La cifra aumentó 3,7% frente a 2024 y se mantuvo estable frente a julio. En lo corrido del año, la producción promedio de crudo fue de 747.000 barriles diarios, con una caída de 4,2%. Por problemas de orden público se dejaron de producir 2,6 millones de barriles, valorados en 181 millones de dólares. Las regalías en el primer semestre sumaron 3,5 billones de pesos, 14,9% menos que en 2024, por menos producción y precios más bajos. Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de Campetrol, señaló que las cifras del sector confirman el rol estratégico de los hidrocarburos como fuente de ingresos para el país, y la caída de la producción asociada a eventos de orden público sigue siendo un factor de atención. A partir de la medianoche cae otra vez la tasa de usura en Colombia. ¿En cuánto queda, Camilo? Buenas noches, Víctor. La Superintendencia Financiera certificó que la tasa de usura que regirá durante octubre se ubicó en 24,36% efectivo anual, nivel inferior al 25,01% registrado en septiembre. En la práctica, esta regulación busca proteger a los consumidores y evitar prácticas abusivas en el mercado financiero y comercial. Aquellos que apliquen intereses o cargos que excedan los límites legales en préstamos o ventas a plazo podrían enfrentar sanciones. Camilo Vázquez, de datafx.com, para Negocios Blue.
las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos para hacerle un nuevo recap a los negocios Blue con, sin duda, el análisis de la noticia económica más importante para cerrar el mes de septiembre y una de las noticias más importantes en materia macroeconómica de este 2025. La cancelación de manera voluntaria de Colombia, de las instituciones que tienen que ver con este tema, Banco de la República y Gobierno Nacional, del acceso a la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Para entender la importancia, la relevancia de esta noticia, he invitado a un experto, al doctor David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente. Doctor Cubides, buenas noches, bienvenido a Negocios Blue, ¿cómo está? Hola Víctor, buenas noches para usted y para todas las personas que nos ven en este momento. ¿Qué es la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional y por qué es importante no solo por allá para los señores del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda, sino para todos los colombianos? Pues Víctor, yo creo que la manera de simplificar el tema es, piense que esto es como un cupo y una tarjeta de crédito que tenía Colombia con un organismo muy importante que es el Fondo Monetario Internacional, que en caso de una emergencia, como sucedió en la pandemia, recordemos que en el 2020, después de todo lo que sucedió por los efectos de la pandemia, se terminó utilizando. Entonces uno tiene un cupo, o tenía Colombia un cupo con este Fondo Monetario Internacional, hasta por $8.000 millones, en donde usted decía, mire, si estoy en problemas lo puedo ir a utilizar, lo puedo ir a tomar esos recursos para paliar en ese caso los efectos de la pandemia, o en caso más adelante si se llegara a presentar una emergencia. Teníamos ese cupo, esa línea flexible, que a partir de hoy, Víctor, pues como usted lo acaba de reportar, pues ya no vamos a tener. Estaba suspendida, pero definitivamente pues el gobierno colombiano ha dicho, ya no quiero tener ese cupo con el Fondo Monetario Internacional. Ok, para seguir con el símil de la tarjeta de crédito y del cupo, pues en el sistema bancario colombiano, por llamarlo de alguna forma, pues hay muchos bancos con diferentes tarjetas de crédito y unos me ofrecen unas condiciones y otros me ofrecen otras condiciones y demás. Allá está, pues digamos, en la decisión de cada quien ir, y si me autorizan el crédito o la tarjeta de crédito, pues yo elijo con cuál me quedo. ¿Qué tan favorable era tener esa tarjeta de crédito, ese cupo de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional? Se lo pregunto porque hoy decía en la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República el ministro de Hacienda que era una opción de endeudamiento, de financiamiento que le salía muy costoso al país. ¿Eso es cierto? Pues Víctor, lo que sucede aquí es que cuando usted está en problemas, los mercados se le empiezan a cerrar. Fíjese que en la pandemia, acuérdese, usted lo reportó muy bien en este programa y en todos los espacios en donde usted amablemente le reporta a los colombianos temas económicos. En la pandemia, Víctor, lo que sucedió es que los recursos se secaron y los flujos se secaron. Nadie quería estar prestando dinero porque resultaba muy difícil. Usted no sabía qué iba a pasar mañana, si llegaba el virus a su país, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno dice, ante una situación de emergencia es bueno tener ese cupo de la tarjeta de crédito, el ministro puede tener un punto y es que resulta costoso, pero es que como no sabemos en qué momento podemos afrontar una situación compleja, pues siempre es bueno, Víctor, tener esa línea por si acaso, no vaya a ser que suceda algún tema inesperado y uno pues le toque acudir a esa línea de crédito flexible. La misma recomendación, pues no es bueno que uno utilice la tarjeta de crédito para las compras de todos los días y esté absolutamente endeudado, pero de repente usted tiene alguna emergencia o alguna compra inesperada, bueno, qué bueno poder tener ese rotativo o esa tarjeta de crédito para eventualmente utilizarla para una emergencia. Entonces yo diría aquí que puede ser una línea interesante que se le hayan dado a Colombia por su buen manejo macroeconómico y que de hecho el Fondo Monetario lo que está diciendo aquí, le termino con ese punto, el Fondo Monetario no lo había suspendido y ahora Colombia dice, no, antes de que me la quite, yo prefiero terminar con usted. Así como con la novia, ¿no, Víctor? Yo prefiero terminarlo usted antes de que usted me termine a mí. Básicamente fue lo que hizo Colombia. Ya le voy a preguntar bien sobre esa terminada, esa relación que está culminando hoy, porque mi pregunta es si esa tarjeta de crédito o ese cupo que teníamos con el Fondo Monetario Internacional, se llama la línea de crédito flexible, el Fondo Monetario se lo entrega así abiertamente a todos los países. Ese es el otro punto, Víctor, y es que nos lo habían dado por ser los estudiantes juiciosos de la clase. Entonces, porque históricamente Colombia ha tenido un manejo macroeconómico prudente, un déficit fiscal controlado, una inflación controlada, un banco central independiente, un manejo macroeconómico en general prudente, pues el Fondo Monetario ha dicho, mire, como usted se porta bien, pues yo le voy a dar este cupo en esta tarjeta de crédito. Misma historia, que a usted lo llama el banco, Víctor, yo supongo que usted se porta muy bien financieramente y le dice, mire, señor Víctor Grosso, yo le he decidido aumentarle su cupo de su tarjeta de crédito. Usted de pronto no lo está pidiendo, no lo está necesitando, pero no vaya y sea que lo necesite, bueno, tiene esa línea en caso de necesitarla
como yo le decía, por 8.000 millones de dólares. A nosotros nos lo habían dado a modo de premio, pues por ser un país que se portaba bien. No todos los países del mundo tienen acceso a esta línea y no todos la pudieron utilizar. Colombia lo pudo utilizar, como ya le contaba, en el momento en el que más se necesitó, que fue en la pandemia. Bueno, ahora sí sobre la terminada, y me pareció bastante interesante su ejemplo. ¿Por qué? Porque hoy muy temprano nos levantábamos con la noticia de una advertencia del Fondo Monetario Internacional hacia pues eso se llama el capítulo 4, después de un análisis que hace sobre la situación económica, fiscal del país, etcétera, debido a que pues nosotros hacemos parte del Fondo Monetario Internacional y esas evaluaciones las hacen con todos sus países miembros. Entonces terminó la evaluación de Colombia bajo ese capítulo 4 con muchas advertencias, celebrando algunas cosas, algunas actuaciones desde el Banco de la República, pero también muy fuerte el Fondo Monetario Internacional esta madrugada, cuestionando las dificultades fiscales de Colombia, y decía en una de las partes de su comunicación que en este momento Colombia no estaría, digamos, cumpliendo los requisitos para mantener abierta esa línea de crédito. Había como un campanazo de alerta. Eso fue en la mañana, en la madrugada. Y después, horas después de la 1 de la tarde, en medio de la Junta del Banco de la República, es Colombia la que dice a través del Banco de la República y el gobierno: señores FMI, ya no queremos más esa tarjeta de crédito. ¿Cree usted que las autoridades colombianas, antes de que el novio le terminaron al novio? Sí, eso tal cual fue lo que sucedió, Víctor. O sea, antes, para no quedar mal, usted dijo: no, yo prefiero terminarle porque yo sé que usted me va a terminar. Eso ya se veía venir. Lo que usted dice es una muy buena recapitulación. ¿Qué sucedió? Hace unos meses el Fondo Monetario le dijo a Colombia: mire, yo voy a hacerle su evaluación normal de todos los años, económica, voy a ver cómo le salen las cosas, las cifras fiscales, etcétera, etcétera, y aparte le voy después a hacer otra evaluación sobre si le renuevo o no la línea de crédito flexible. Entonces eran dos puntos. Ayer, justamente lo que usted decía, reportó esta mañana, ya terminó la primera parte de la evaluación de las condiciones macroeconómicas, dijeron unas cosas buenas, unas cosas malas, pero dijeron: oiga, el tema fiscal me preocupa y creo que esto puede ser un punto para de repente pensar en no renovar la línea. No lo dijeron explícitamente, pero así se entendió. Resaltaron mucho la situación fiscal. Falta ahora la segunda parte, la segunda condición, que es ya la revisión per se de la línea de crédito flexible. Colombia, al decir: mire, ya las cosas pintan que van mal, ya me resaltaron, me sacaron la tarjeta amarilla por el lado del tema fiscal, ya me dijeron que esto no pinta muy bien, pues dijeron: oiga, ¿para qué esperar hasta que efectivamente me digan voy a terminar con usted? Pues dijeron: no, más bien prefiero yo ir a terminarle, no me interesa. Dice Colombia, dice que tenemos unas reservas internacionales suficientemente altas, cerca de 65.000 millones de dólares, y dice: bueno, como no estoy interesado, más bien yo soy el que le termino a usted, aunque ya se veía venir que la terminada, que esa relación no iba para ningún lado. Entonces nos anticipamos. Pero la verdad, Víctor, es que esto iba a terminar en el mismo punto. Ese llanto y esos corazones rotos, yo creo que iban a llegar. Tarde o temprano iba a haber separación. Ahora es muy diferente cuando yo le digo a mis amigos: yo terminé la relación, ¿no? a ir a decirle a mis amigos: no, me terminó ella la relación. Y esa es mi última pregunta. ¿Por qué se anticipa Colombia? ¿Cuál es el mensaje que se envía a los mercados diciendo: no, yo no necesitaba eso, yo preferí cerrar la línea antes de que el Fondo Monetario nos cerrara ese acceso a esa línea de crédito flexible? Y si al final la terminación de esa relación, el cerrar ese cupo de endeudamiento, puede eventualmente tener algún tipo de impacto sobre los colombianos, es decir, cuando miramos el comportamiento de nuestra bolsa, de la deuda pública, del dólar versus peso colombiano, o efectos en la macroeconomía de nuestro país. Pues Víctor, yo le diría que aquí es más como un mensaje de honor: soy yo el que termino y no usted el que me terminó, porque al final ya realmente las cosas iban por ese lado. Los analistas, los inversionistas, las calificadoras, ya todos pensábamos que este iba a ser el escenario. O sea, realmente era muy difícil revertirlo. Los anuncios del Fondo Monetario eran muy claros y los puntos rojos, esas banderas rojas, ya estaban muy marcados, y era el tema fiscal, que desde que se anunció no ha hecho sino, pues realmente, Víctor, las cosas más bien o quedarse igual o empeorar. O sea, allí no se ve como que el déficit vaya a corregir. Efectos sobre mercados y sobre los colombianos. Sobre los mercados, yo le diría, Víctor, que dado que ya estaba previsiblemente el anuncio, pues yo creo que no habría algo muy novedoso y los mercados ya lo tenían bastante claro. Entonces yo creo que allí no va a haber un efecto importante sobre dólar o sobre la deuda pública o sobre la misma bolsa que usted pregunta.
yo creo que eso ya estaba decantado. Y sobre los colombianos, yo creo que el mensaje más allá de este punto específico, y es que ya no tenemos la línea de crédito flexible, es ojo que aquí los inversionistas, los analistas han venido a Colombia cobrándole una prima de riesgo más elevada. Dicen las cosas están más complicadas, lo digo yo como analista, lo dice usted como inversionista, lo dice usted Fondo Monetario Internacional, lo dicen las calificadoras. Eso significa en el agregado, Víctor, que Colombia tiene que ir a pagar más intereses a la hora de endeudarse. Y eso a la vez, ¿en qué redunda? ¿En qué termina siendo? Pues que un colombiano de a pie que espera que sus impuestos, que va y paga todos los meses o todos los años, que hace poquito estábamos en temas de declaraciones de renta, pues que esos impuestos terminen invertidos en infraestructura, en hospitales, en carreteras, pues claro, van a terminar allí, pero en una menor proporción, porque ahora una mayor proporción, Víctor, se tiene que destinar al pago de intereses. Claro. Si yo me endeudo más caro, tengo que destinar más recursos al pago de intereses. Entonces, para el colombiano de a pie, ¿eso qué significa? Aunque uno no lo vea tan cercano, que el gobierno se queda con las manos cada vez más atadas porque tiene que pagar más intereses en la deuda, porque resulta más riesgoso y tiene unos mercados que se le están cerrando un poco más a nivel internacional. Pues muy interesante entenderlo de esta forma, con ejemplos sencillos, con la novia y el novio. Doctor Cubides, al final están todas esas advertencias sobre la situación fiscal de Colombia, que lejos de mejorar, al contrario, parece estar empeorando. Muchas gracias, que tenga una feliz noche. Víctor, muchas gracias a usted y a todas las personas que nos vieron. David Cubides desde el Banco de Occidente. Y bueno, otras decisiones del Banco de la República: mantiene estable su tasa de interés en el 9,25%, como estaban esperando los analistas. Hasta aquí Negocios Blue. Continúen con más programación aquí en Blue Radio.